Muy buenos días, bienvenidos a Árbol de Vida para las Naciones. Hoy no estamos de forma física, pero sí de forma espiritual y a través del internet. Es un gusto disfrutar junto con ustedes de todo lo que vamos a hacer en la mañana de hoy. Te invito a que alabemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, a que escuchemos y meditemos en la palabra y la pongamos por obra. También a que juntos tengamos un tiempo de oración. Dios les bendiga, alabemos a Dios. Hola. En momentos de crisis y de caos en el mundo, hay mucha información que llega de todos lados y que puede causar desconsuelo y desesperanza. Pero también hay una información que viene de la palabra de Dios y queremos compartirla con ustedes. El Salmo 27 dice que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Que el Señor es la fortaleza de nuestra vida, ¿de quién hemos de atemorizarnos? Como una muestra de confianza, queremos compartir estas canciones con ustedes. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Qué hermoso tiempo de adoración tuvimos. Desde la ciudad de Medellín se unieron con nosotros. Gracias a Dios por ese tiempo. Ahora le invito a disponer su corazón para escuchar la palabra del Señor. Hoy a cargo de nuestra hermana Karen Durán. Así que continuamos en nuestra serie Palabra de Dios para momentos de crisis. Escuchemos. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, qué gusto poder compartir con ustedes en el día de hoy este mensaje, en esta mañana desde la comodidad de sus casas. Es una bendición poder hacer esto en medio de este momento de crisis y precisamente estamos compartiendo una serie de palabras de Dios para estos momentos. En el día de hoy tengo el gusto de poder hablar con ustedes acerca de las adicciones, un tema que también esperamos que nos reconforte a través de la vida de este personaje que vamos a hablar el día de hoy. Entonces le invito a que allí donde está me acompañe primero con una oración antes de iniciar.
Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana. Señor, gracias por este día, por esta semana. Gracias porque te has glorificado, Señor, y te seguirás glorificando en medio de este momento, Señor, de pronto de angustia, de pronto de zozobra, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir acatando todas las recomendaciones. Ayúdanos a seguir teniendo calma, esperanza en nuestros corazones, Señor, de que tú tienes el control de todo y que eres soberano, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y permite que sigamos siendo iglesia desde nuestras casas, Señor, bendiciéndonos, edificándonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema del día de hoy de nuestra enseñanza se titula ¿Cuándo sé que tengo una adicción? Y bueno, precisamente frente a la palabra adicción podríamos pensar dos cosas. Uno, que adicción podría ser algo negativo, nocivo, que ya nos han señalado socialmente, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción. O dos, pensar que adicción en sí mismo no implica o no tiene una carga negativa, que puede ser algo bueno o algo inofensivo, por ejemplo, el entretenimiento, como las redes sociales o el videojuego. Entonces queremos estudiar este tema a la luz de la palabra de Dios porque en realidad, visto desde el punto de vista bíblico, toda adicción conlleva como una realidad humana más profunda y espiritual. Toda adicción conlleva detrás idolatría. Y eso es lo que queremos estudiar pues en esta mañana con la vida de este personaje. ¿Qué pasa con la adicción? La adicción devela el pecado o prácticas pecaminosas, pensamientos pecaminosos a los cuales nos arraigamos una y otra vez en nuestros corazones. E implica pues quitarle el lugar a ese único y verdadero Dios. De hecho, idolatría ya, digamos, en este tiempo contemporáneo no debemos pensarlo como aquello de rendir culto a imágenes talladas de madera, sino a esos pecados arraigados en nuestro corazón. Como diría el teólogo Timothy Keller, un Dios falso en realidad podría ser hoy en día cualquier cosa. Y eso lo vemos en Éxodo 2:4 cuando nos dice la palabra de Dios: no adorarás ni te harás imagen alguna de lo creado sobre el cielo, sobre la tierra. Entonces, los dioses pueden ser cualquier cosa en realidad creada, a los cuales nuestros corazones se pueden aferrar, ideologías, concepciones, modos de vida. Juan Calvino dijo: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Siguiendo con este teólogo que cito, Timothy Keller, él nos expone en su libro Dioses que fallan que el amor romántico, el poder, el dinero, el éxito también pueden ser dioses a los cuales nos podamos aferrar en nuestro corazón. Entonces, comenzando esta enseñanza debemos tener claro que las adicciones conllevan en realidad, o más bien el trasfondo que tienen las adicciones en nuestro corazón es la idolatría. Así que bueno, vamos a estudiar la vida de un hombre que fue consagrado para Dios, pero en realidad ese Dios al cual él se aferraba no era el Dios único y verdadero, sino los ídolos con los cuales él luchaba en su corazón, como la fuerza, la belleza y el amor de las mujeres. Vamos a estudiar a continuación la historia de Sansón. Como inicio de nuestra enseñanza o como primer punto de esta historia sobre las adicciones de Sansón, he titulado este primer punto El inicio prometedor. Vamos a abrir nuestras Biblias por favor en Jueces capítulo 13 del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: la mujer fue donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Vamos a leer también el versículo 24 de este mismo capítulo. Dice así la palabra de Dios: la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. A través de este pasaje podemos ver que Sansón era un hombre cuyo inicio, digamos desde antes de nacer, fue anunciado por un ángel que sería nazareo. Era, mejor dicho, un mensaje sobre su nacimiento dado por el ángel del Señor. La esposa de Manoa, mostrándose agradecido, recibiendo este mensaje y preguntando qué debían hacer para que todo esto se cumpliera. Entonces vemos que en realidad fue un niño apartado al Señor de forma especial, ¿sí? Como dice en Números 6, 5 y 8, versículos 5 y 8. Nos dice que los nazareos, quienes debían cumplir con un voto o una misión especial, debían ser santos, es decir, apartados para Dios. Pero resulta que en la historia de Sansón vamos a ver que él en realidad no estimó esta consagración. Vamos a ver esto en el mismo libro de Jueces, capítulo 14, del 6 al 9. Dice la palabra de Dios:
Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió, mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Sansón, como nazareo y como persona apartada al Señor, con este mensaje que vemos que desde el inicio se dio de su nacimiento, debía mantenerse así, santo y puro. Y fue algo que vemos que nos muestra la historia bíblica, que no quiso permanecer en esto, no quiso guardarse en esto, más bien como desvalorizó esta consagración que tenía como nazareo. Entonces, con este primer punto sobre la vida de Sansón, en el cual estamos hablando de un indicio prometedor, digamos, para la vida de él, nos damos cuenta que en realidad el destino de una persona no está predicho, por decir así, por una consagración o un ritual inicial que se haya hecho. O llevándolo a nuestros estilos de vida como cristianos, cristianas, ser cristiano, decir que seguimos a Cristo, no es algo que digamos parte porque mis padres son cristianos, porque de pronto mi familia es cristiana, sino que requiere conocer al Señor de forma personal y decidir obedecerle. Y es algo que vemos que no se cumplió al inicio o digamos en esto que vemos de la historia de Sansón desde el inicio de su nacimiento, que parece de un gran hombre de Dios, pero ese salto que se hace a un hombre que en realidad desvalorizó ese llamado a ser nazareo. Entonces ese es el primer punto que debemos tener en cuenta en esta historia. Entonces en este primer punto sobre la vida de Sansón podemos ver que ese cambio abrupto de ese niño a ese adulto que empezó a tomar malas decisiones o a ser seducido por los deseos de su corazón, en realidad nos mostraba esas prácticas pecaminosas o esos ídolos con los cuales luchaba Sansón. Como segundo punto lo he titulado El talón de Aquiles. Vamos a leer el versículo bíblico en Jueces 16:4. Dice así la palabra de Dios. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Lo más probable es que usted haya escuchado sobre Dalila, la temible y malvada Dalila. Pero más allá de esta mujer, el declive en la vida de Sansón en realidad había sucedido muchísimo antes. Sansón luchaba contra su propia idolatría hacia la inmoralidad sexual. Vemos entonces en esta historia sobre Sansón que en realidad Sansón quería tener la mujer que le diera la gana tener. El pecado o la adicción con la cual él luchaba en su corazón era la inmoralidad sexual. Y vamos a verlo allí mismo en el libro de Jueces, capítulo 14, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Entonces vemos que en realidad el Sansón adulto pasó de ese niño consagrado a ser una persona que se dejó llevar por sus bajas pasiones o por el gusto que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿conocía Sansón realmente a Dios? Sansón se casó con una filistea, no solo desafió a un grupo de filisteos con una adivinanza, sino que además en medio de la violencia, luego que se desató, este grupo de filisteos terminó quemando a la esposa de Sansón y a su papá. Después él causó una gran masacre. Entonces Sansón tenía arraigado como parte de su estilo de vida tener a la mujer que él quisiera. Por lo tanto se aferraba a la inmoralidad sexual, a la belleza o al amor que las mujeres le podían proporcionar. También vamos a verlo en la palabra de Dios en Jueces 16:1. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Jueces capítulo 16:1. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Después de este suceso tan horrendo con la primera esposa que tuvo Sansón, vemos que también hacía parte de su estilo de vida la prostitución, pues acceder a la prostitución. Entonces era un hombre que luchaba contra la inmoralidad sexual y se arraigaba a ella como un ídolo. Entonces vamos al tercer punto de esta historia, que lo he titulado La realidad de un adicto, el círculo vicioso de nunca acabar. Ya que hemos visto cuál es la adicción de Sansón, vamos a ver cómo se desenlaza o termina su historia.
Vemos entonces en la palabra de Dios en esta historia sobre Sansón que Dalila no fue la primera mujer filistea que lo engañó. Ya Sansón había tropezado con esta piedra con su primera esposa y lo vamos a ver aquí mismo en Jueces 14 del 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: me odias, en realidad no me amas, me propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución, ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Vámonos ahora a la historia de Dalila en el capítulo 16, versículo 15 al 20. Dice así. Allí usted lo va buscando en su Biblia y va siguiendo acá cada versículo de la enseñanza. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya estamos hablando de Dalila. Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y así Sansón reveló su secreto a Dalila, quien en realidad le insistió no solo 1, 2 veces, muchas veces, y lo engañó hasta más de la 3ª vez. La 4ª fue la vencida, donde Sansón pudo revelar todo el secreto de su fuerza. Vemos entonces en el desenlace de esta historia que Sansón seguía aferrado a su adicción a pesar de que tropezaba una y otra vez, a pesar de que estas mujeres filisteas le habían engañado. Entonces, las adicciones en el corazón del ser humano vemos que cautivan nuestra mente, nuestras acciones, nuestro corazón, y nos aferramos a ese pecado una y otra vez, a pesar de descubrir que nos hace daño, a pesar de que ver que suscita nuestras pasiones pecaminosas profundas. Seguimos tropezando con esa piedra y una y otra vez. Es por eso que en el 4º punto lo he titulado un sistema idólatra, porque el contexto de este libro, al cual ya pues nos vamos como que abriendo un poco más el espectro, es que Jueces es un libro que nos muestra la decadencia de Israel al parecerse más y más a los cananeos. Sansón, siendo un juez consagrado desde el vientre de su madre, incluso mucho antes, por este mensaje delante del Señor, no valoró esa consagración, no valoró el ser nazareo, sino que en realidad tenía el corazón de un cananeo. Parecía un hombre que en realidad no había conocido a Dios. Hoy en día, pues así como se encontraba en decadencia Israel en ese momento por un contexto completamente cananeo, hoy en día también vemos que el hombre, la mujer han sacado a Dios de esos preceptos humanos, a pesar de que es un mundo que avanza en derechos humanos, digamos, el etnocentrismo, el hombre, la mujer como centro de todo, el placer, la comodidad, el poder, el entretenimiento han acaparado el corazón humano y hoy en día nos arrastran como adicciones. Continuando entonces ya con el mensaje y llegando a la conclusión de esta historia, vemos que Sansón y el pueblo de Dios en ese momento estaban en un contexto realmente pecaminoso del pueblo cananeo y realmente esta idolatría de ese pueblo había permeado el corazón de Sansón, quien se mostraba como un hombre dado a la inmoralidad sexual, como un hombre dado a, digamos, mostrar su fuerza de forma violenta, ¿sí? y el poder. Entonces son ídolos que hoy en día también en nuestro mundo contemporáneo podrían seducir nuestros corazones y a los cuales nos podríamos ver tentados a caer. Entonces, como último punto vamos a hablar sobre si es demasiado tarde para Sansón o para cualquier cristiano o cristiana que está luchando en contra de una adicción. Y bueno, mi respuesta para ti en esta mañana es: la salvación es del Señor y grande es su misericordia, pero no esperes a estar muriendo física o espiritualmente cuando quieras clamar a Dios y reconocer realmente quién es Él. Miremos el final de Sansón y cómo ya al último momento, pues antes de ya perder su vida, fue que elevó una oración al Señor. En Jueces 16, 28. Dice la palabra de Dios: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Así fue. Digamos que en ese último momento de la vida de Sansón, en su muerte, hubo una gran matanza hacia los filisteos y también murió Sansón. Ojalá Sansón fuese orado a Dios desde el principio de sus decisiones y no al final de su vida, a punto de morir de una forma cruel.
Gloria a Dios por haber disfrutado de la preciosa palabra de Dios para momentos de crisis. Así que, amados hermanos, siempre estemos confiando en el Señor. Depositemos todo lo que tenemos, nuestra esperanza en Él. ¡Qué bueno es el precioso Dios! Les comento que siguen suspendidos nuestros servicios en el punto de encuentro físico. Seguiremos en Facebook Live de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Los sábados estará por Hangout el grupo de jóvenes. Y el domingo a las 6 de la tarde también tendremos un estudio muy breve. Y recuerden, los servicios dominicales siguen en este horario desde las 9 de la mañana. Invita a tus amigos, comparte y disfrutemos juntos un tiempo de adoración a Dios, un tiempo digital, un punto de encuentro aquí en internet. También les recordamos que estamos reuniendo mercados para seguir dando a hermanos, a vecinos y a personas de la comunidad. También puedes dar tus donaciones para el sostenimiento que tenemos que hacer a la cuenta de ahorros de Bancolombia 788-6434-6498. Doy gracias a Dios porque estos tiempos también despiertan la solidaridad en medio de todos nosotros. Así que seamos solidarios, practiquemos el Evangelio. Jesús se encarnó, Jesús cerca de nosotros, Jesús identificándose con nuestras necesidades. Identifiquémonos con las necesidades que tienen otros. Dios les bendiga y ya saben, todos los domingos estamos en este mismo horario a las 9 de la mañana. Así que gloria a Dios. Comparte.